Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos más a un capítulo de este podcast Acontecer. Ahora, pues, muy feliz de que nos acompañe un gran amigo, compañero de universidad, y que hace un trabajo impresionante con lo que son las patologías actuales, ¿no? Todo esto que se presenta en la modernidad y que resulta de una idea de consumo excesivo pues, de sustancias y de cosas, ¿no? Presento a Emilio Torres, sí, psicólogo, ¿verdad? Especialista se especializó en psicoanálisis, en terapia familiar sistémica y, pues, a lo que nos converge, en las adicciones. Ahorita van a ver más o menos cómo se conjuga todo eso dentro de la práctica clínica, ¿no? Porque, y creo yo, Mm, que más allá de estudiar algo, hay que practicarlo, ¿sí? Para poder tener cierta sapiencia y cierto conocimiento de eso que se está estudiando, porque muchos psicólogos, médicos, lo que sea, que se quedan propiamente nada más en la teoría, pero la práctica es muy pobre y entonces eso deja mucho sesgo a la hora de entender un padecimiento, ¿no? Entonces, pues presento a Emilio y nos va a platicar ahora, vamos a platicar más bien sobre todo esto que son las adicciones, cómo se presentan, cómo se tratan, ¿sí? Todo este incremento que ha habido últimamente en torno a ingerir sustancias, en torno a consumir todo lo que es consumible hasta lo que no, ¿sí? Entonces, pues nada, le cedo la palabra. Emilio, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenas tardes, un gustazo nuevamente verte, May, no han pasado los años, pero pues aquí seguimos Muchos. todavía, bastantitos ya del egreso, y pues los caminos nos han llevado pues a trabajar esta cuestión del fenómeno adictivo, o sea, un fenómeno pues digamos muy actual, Ujú. muy a la vanguardia también y que pues se han hecho muchos esfuerzos para pues el tratamiento y sobre todo la prevención también, creo que también es lo que deberían las Mm, instituciones, las cuestiones gubernamentales darle mucha fuerza porque no se le da el peso, a mi parecer, a lo que he trabajado y lo que he investigado y en los lugares en los que yo he estado comentando, pues, este tipo de cosas, no le dan, pues, la importancia a la prevención. O sea, ya que tenemos el problema, pues, dicen que en este país, en nuestra nación, hasta que ya el niño se cayó al pozo, ya lo tapan, ¿no? O sea, y sí es cierto. y lo tapan, Sí. nada más, ¿verdad? No lo atienden, lo tapan. Ajá, Por qué exactamente. crees esto de que no hay una profilaxis acerca de lo que son atender estas problemáticas? Pues mira, es que nuestra cultura de prevención, o sea, técnicamente, al menos en el fenómeno adictivo, pues es muy, muy escasa, ¿no? Recuerdo en la vivencia propia que cuando uno estaba en la primaria había un programa más o menos tipo Estados Unidos que le llamaban el DARE, no sé si te tocó cursar esa Sí, cosa. sí, sí. Si mal no recuerdo en sus siglas, al revés, era Educación para Prevenir el Abuso de Drogas, DARE. Ujú, ujú, Y eran policías los que te daban el curso, ni sí. siquiera especialistas, no era ningún médico, no eran terapeutas, más no recuerdo haber conocido psicólogos en instituciones educativas hasta mi etapa en la preparatoria y, Mm, pues, obviamente en la carrera universitaria, porque fue lo que estudiamos, ¿no? sí, sí. Pero lo tienen muy rezagado y los policías, recuerdo que lo que decían en aquellos entonces y veo que lo siguen haciendo es: "No consuman, es muy malo", Y ¿no? ya, ¿no? Es todo, ¿no? Es como, fíjate, me recuerda mucho a incluso lo que hacen algunas terapéuticas, culpar al sujeto de su padecimiento, o en su Ujú, defecto responsabilizarlo de todo lo que él padece, ¿no? Es como si no fuera suficiente la culpa que uno siente por consumir o por padecer algo, porque digo, ujú, entiendo que aquellas personas que son adictas a algo, igual lo padecen, ¿no? O lo ujú, sufren al momento de estar ellos con cualquier cosa, dígase alguna droga dura, alguna droga blanda, sienten eso, ¿no? ujú. Esa angustia de no poder dejar aquello, ¿no?
Ujú. ¿O tú cómo lo ves? Sí, tendríamos que empezar a platicar sobre la naturaleza, pues, que las adicciones y una adicción como tal tiene Mm, una base muy muy sólida, ¿no? Son, 3 conceptos básicos, 4 donde hablamos de una cuestión de obsesión, o sea, esta cuestión de la idea repetitiva, constante que aqueja a un sujeto en la cuestión del consumo o un comportamiento en específico. La compulsión que nos lleva al acting out, a cometer este acto mm, de consumir de alguna u otra manera, porque hasta para maneras de consumir hay hasta cutáneas, también se puede consumir. Es decir, si tú te pones, alguna sustancia también en la piel la ujú, absorbe y también causa el efecto, ¿no? sí, La otra base, pues, meramente es la cuestión de la tolerancia. Digamos, al principio, con alcohol, por ejemplo, una persona que no tiene un historial de consumo amplio, se puede marear o embriagarse con 6 cervecitas de esas de ujú, media, latones, lo que tú quieras, 2, 3 vasos de tequila, y una persona que ya tiene desarrollado el síndrome de tolerancia puede consumir cantidades exageradas, pero porque ya mm, no siente el efecto que sintió al principio. Ese placer o como lo llamamos de este lado, lo que trabajamos en las clínicas, el rush que provoca, no se siente, o sea, ya se vuelve muy efímero y busca una persona constantemente en esa idea repetitiva de conseguir esa cuarta base que es el placer. O sea, toda adicción en esa búsqueda del rush tiene el sustento en el placer desde la cuestión del efecto de cualquier sustancia o el rush que causa el otro tipo de sustancias, ¿no? Tenemos las que son químicas a alguna cuestión, como marihuana, alcohol, LSD, la famosa metanfetamina, que es lo que más se vende hoy en día, mm, y las comportamentales, que son ya cuestiones de sexo, cuestiones de ludopatía, problemas alimenticios, TCA, y algunas otras que también se manifiestan, ¿no? O sea, pero sin sustancia, que a fin sí, de cuentas provocan lo mismo, ¿no? Una obsesión, una compulsión, un síndrome también de tolerancia, e inclusive esta cuestión placentera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las comportamentales, que es un poco más complicado de entenderlas, de hablar de ello, de un sujeto que hasta apostó al perro, fíjate, lo perdió, o sea, ¿cómo? apostó un perro, o sea, el perro Ajá, de la familia lo perdió en una apuesta. oh, No, un pitbull eso se pelea, o sea, un perrito lanudo, ajá, tipo esos labradores, sí, bonito, que la familia lo quería en una apuesta por él recuperar un poco, o esa sensación que provoca el apostar de querer ganar y poder ganar todo, pues perdió al perro también. Y fíjate que a ver, es que esto a mí me parece curioso, ¿verdad? Porque es algo de lo que no se habla justamente. No sé, tú me dirás, tú sabes más de todo esto, pero todo esto que corresponde al consumo excesivo de algo, ¿sí? ujú, Dígase, drogas, dígase, objetos, o dígase incluso identidades, ¿no? Eh, pero a mí me parece una visión como estructuralmente perversa, ¿sí? Como que va por allí. Incluso, tú mencionas mucho esta condición obsesiva de las personas que consumen, ¿no? Em, Hay una relación estructural donde la obsesión se parece a la perversión, ujú, ¿sí? De cierta forma, existe una conexión entre estas 2 posturas, entre estas 2 estructuras, ¿no? Ahora, la cuestión a la que quiero llegar es esta, ¿no? Y que a mí me parece interesante platicar porque, pues, no he encontrado con quién justamente, pero, por ejemplo, el deporte, ¿sí? Hay el deporte hay muchos, ya sabemos que incluso hay, deportes de todo, ¿no? Y ahorita voy para allá, pero lo interesante de esto es que en todo deporte se puede apostar ya. Hay casinos virtuales que te permiten estar apostando todo el tiempo, ¿sí? O sea, ahorita podemos estar platicando y yo puedo estar jugando blackjack o esa bolita que gira y ujú. estar apostando feria, ¿no? ¿Qué hay? Tú, Emilio, que sabes de esto, ¿qué hay de esto que se llama la ludopatía con respecto a lo que es justamente, eh,
el consumo de las cosas o la drogadicción, porque evidentemente cuando hablamos de drogarse, no solamente hablamos de ingerir sustancias, sino Ujú, de más cuestiones que están allá excesivas y que atañen, en este ujú, caso al sujeto, como el sujeto que vende el perrito, ¿no? ujú. Lo perdió en una apuesta. Lo per Sí, es que lo que tendríamos que también plantear es esta cuestión de, ¿a qué le llamamos exceso? Ujú, O, ¿a qué le podemos llamar lo normal? ¿O qué podría ser anormal en la cuestión del consumo? Mucho se ha debatido también mm, en torno a la sociedad, por ejemplo, la legalización de la marihuana, que incluso veía unas marchas, me parecía muy peculiares, que eran muchos jóvenes, donde de repente se unían en la plaza y todos con un churro bien prendido y intoxicándose, pues, a fin de cuentas, ¿no? sí, Pero defendiendo que, pues, que es natural, crece de la planta, igual que la coca. O sea, muchos componentes de las sustancias químicas pues, también se sacan de cuestiones naturales, pero no por eso podemos hablar de que no hay adicción por ser natural, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué consideramos exceso? ¿Qué consideramos que es normal? La cuestión es en qué tanto nos afecta. O sea, para mm, nosotros hablar de que se geste una adicción, tendríamos que hablar del proceso de convertirse en un adicto. Hay muchos debates okey, en esta cuestión de que si un adicto nace o se hace. Yo pienso que es parte de los 2 y que es una cuestión de un constructo también, sociocultural al momento de sí, nuestra misma región geográfica, ¿no? Por ejemplo, hay hijos, que conozco bastantes porque, pues, en las clínicas donde he trabajado, me toca también abordar el tema familiar, que resulta que la persona que está internada también es hijo de una persona con adicción. El padre es adicto, el abuelo es adicto y por ende, pues, también él es adicto, pero no necesariamente todos los hermanos ujú, hacen eso, ¿no? Me tocó conocer un caso donde, son 4 hijos, 2 son adictos, 2 no. Y técnicamente mismas escuelas hasta la prepa, misma colonia, mismos padres, mismos abuelos, mismo casi todo, pero 2 sí, 2 no. Y es donde yo me cuestionaba, ¿no? Entonces, para hablar de ese proceso adictivo, tendríamos que ver esta cuestión de que primero es un uso cualquiera, un uso recreativo, por así decirlo. Tal vez, en algún momento, algún joven, jovencita pueda probar marihuana, pueda probar estas cuestiones del éxtasis o las famosas tachas y nunca más volverlo a hacer porque no le gustó el efecto, se ujú, sintió mal, le causó aberración, asco y no sé qué está en él. El problema es que cuando hay placer, que es una de las bases, ujú, avanza y se sigue buscando, empezamos a hablar de un abuso, donde ya las intoxicaciones son más frecuentes, empezamos a perder, digamos, esa cuestión del espacio-tiempo, hay cierto tartamudeo, hay tambaleo, un desequilibrio en la cuestión de caminar, a uno se le suelta incluso la lengua. Cuando avanzamos, empezamos ahora sí a hablar de dependencias, ¿no? Que tenemos dos muy marcadas en las toxicomanías, en las adicciones, que es la dependencia física, que el cuerpo solicita, así como el comer, como el tomar agua, la sed, como el placer incluso sexual, el cuerpo solicita la sustancia para sentirse bien. Hay, por mm, ejemplo, quien dice, es que yo me relajo mucho, no sé si has fumado tabaco, fumes tabaco, yo ujú, es algo con lo que estoy luchando, tratando de ujú, dejar el tabaco, y uno puede decir, es que me calma la cuestión del tabaco, y no, el tabaco es considerado una sustancia estimulante, o sea, vamos hacia okey, arriba. Y cuando uno dice, es que me calma, no, el cuerpo te lo está pidiendo, el cuerpo se siente inquieto, sí, hablaríamos de esta cuestión del principio de placer. ujú, O sea, hay mucha tensión, lo dice Freud desde hace muchos años, hay mucha tensión y la cuestión es buscar ese placer para bajar las tensiones. El cuerpo pide lo mismo y uno puede pensar, esto me relaja, pero el cuerpo le está pidiendo y no es que te relajes, o sea, estimulas el cuerpo y la dependencia psicológica viene a gestarse en necesito yo esto, o sea, para ujú, relajarme, por ejemplo, con el tabaco. Tuve otro paciente que él me decía, es artista, muy bueno, y ujú, la verdad dibuja unas cosas extraordinarias, algo como Dalí, o sea, muy psicodélico, okey, pero él lo hace estando intoxicado y sobre todo con mm, marihuana. Y dice que ve cosas, me acuerdo que a mí me dibujó en una libreta que le presté, y en la clínica estaba desesperado y quería dibujar y me dibujó sus propias alucinaciones, sus delirios. Me dibujó un demonio pegado en el cuarto de la clínica donde yo lo tenía. Decía primero que era Belcebú, el señor de las ujú, moscas, y luego le puso otros nombres, pero sus dibujos eran muy buenos. El problema es que él decía en esa dependencia psicológica que si no fuma marihuana, él no puede hacer ciertas cosas.
hasta que llegamos a la cuestión de ya una tolerancia más severa, donde ya podemos gestar desde la dependencia, que un adicto es un adicto. Por ejemplo, en los deportes, ¿no? Mencionabas esto de las apuestas, esta parte perversa que se percibe, porque llega un punto en que no te importa tu entorno, o sea, ni la familia misma, ni nada más que conseguir el placer inmediato que suelen ofrecer las sustancias. O sea, algunos preguntan, ¿no? Y yo también lo he cuestionado bastantes veces, ¿cuál es la génesis de una adicción? ¿Cómo hablar Ujú, de un origen? ¿Cómo decir por qué un adicto es un adicto? Y las razones nunca hay una fórmula, son diversas, bastantes, o sea, desde cuestiones familiares, cuestiones en el contexto, por ejemplo, muchos me decían, es que también depende de la colonia donde crezcas, sí, o sea, te presento una persona, un gustazo, Emilio Torres, que creció en el Cerro del Cuatro, ¿no? Para nuestros oyentes, pues tal vez conozcan el lugar, ujú, no es tan famoso por sus antenas, o sea, sino por la cuestión de la violencia que se vivía años anteriores, la cuestión sí. de la drogadicción que también se vive allá, Porque estaba a y las afueras de la ciudad, sí, ¿no? y que era un punto importante de Sí. tráfico de sustancias, o sea, yo lo viví desde que tengo uso de razón y hasta el momento en que salí de casa de los padres. Ujú, Y cada que visito, pues sigue habiendo bastantes movimientos. Entonces, me pregunto ujú, yo, ¿por qué yo no me hice adicto? Si tenía todas las armas y todos los medios y tenía gente conocida, gente que consumía a un lado de conmigo, yo decía, pero ¿por qué a mí no? Yo no quiero, ¿no? O sea, ujú, no hay una génesis, no hay una génesis específica, no hay una fórmula secreta. O sea, esto es considerado porque muchos eh, personas, pacientes incluso mismos y sus familiares, que le llaman a esto de las toxicomanías un vicio, y entrecomillado, ¿eh? Vicio, ujú, vicio. Pero hoy en día, y con más fuerza ante la Organización Mundial de la Salud, esto es considerado una enfermedad mm. de corte mental. No podemos hablar de una toxicomanía que no es una enfermedad, o sea, lo es. Pero, a ver, incluso entender la génesis de todo esto, me queda claro que todavía, es muy temprano, ¿sí? Y no porque no haya existido drogas en el pasado ni nada de eso, sino porque, fíjate, yo creo que vivimos en un espacio intoxicado, justamente, ¿no? Eh, un sujeto, tú lo mencionas, ¿no? Un sujeto no puede o no va a a verse influenciado o movido por eso que se les presenta, si no es que no lo hay en el afuera, ¿no? Y hablando de territorios, de colonias, pero incluso podemos hablar de zonas geográficas, ¿no? Guadalajara, eh, México, como tal, ha incrementado un montón el consumo de sustancias, incluso de esta nueva cuestión del fentanilo. Ujú, Ha habido mucho incremento en el consumo de fentanilo y todo porque evidentemente es lo que está entrando al mercado. ¿Sí? Y no hay regulaciones para ello, sino que todo eso que ocurre, pues, son situaciones que vienen del mercado negro, ¿no? Y que desafortunadamente ese mercado es un pilar en la economía de México, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablar de todo ello sin pensar en las cuestiones del espacio en el que nos movemos? Es imposible, ¿no? La situación es que yo pienso que una persona con adicciones, o que es, digamos, esté cercano a esto, propenso a una adicción, es una persona que ha visto algo, o que justamente tiene esa noción de querer probar más allá. O sea, personas con ciertas estructuras psicológicas que favorecen el consumo de sustancias, en el entendido, pues, de que sean personas que con alguna carencia, con algún vacío y con alguna falta, pues, mm, pero siquiera una falta neurótica, no, más bien la falta de la falta. ujú, Bueno, desde el psicoanálisis, ¿no? Entendiendo esto
que es la falta de la falta, ¿no? Pareciera que lo que hay en ellos es una situación muy marcada en donde se requiere de un estímulo externo que logre aliviar esa carencia que se presenta como aberrante para soportar la realidad. Ujú. Sí, estaría muy de acuerdo. Y aparte que lo dice Lacan, si mal no recuerdo, hay angustia en esa falta de la falta. Y Totalmente. y es cierto, o sea, muchos refieren, o sea, si lo pudiéramos proponer como una cuestión muy concreta, un adicto me dijo, "Oye, ¿sabes por qué consumimos?". Y yo le explicaba esto, no es que no hay una génesis en específico, no hay algo, y dice, por todo y por nada, Emilio, me decía. Mm, Y me puso ejemplos muy prácticos, ¿no? Ganaron tus Chivas, ¿cuántos no se embriagaron? mm, Perdieron, nació una persona, murió otra, un bautizo, la primera comunión, que la fiesta infantil, la fiesta de aquel, incluso he conocido gente, me acuerdo, me dio mucho, se me hizo curiosísimo que había una persona cercana ahí al medio que me decía: "Oye, ¿sabes qué? Me acuerdo haberme puesto una loquerota, pero, pues, es que mataron a Selena". Y yo: "¿La conocías?". "No". "¿Era tu amante, tu novia?". "No". Entonces, la mataron, que al gallo Elizalde, al Valentín, sí, y sí. y y varias de estas personas, pues, y sí lo han referido, o sea, por esa realidad que no soportan, la sustancia ofrece una solución inmediata, ¿no? O Ujú, inclusive, porque en la clasificación están, estas depresoras, que son las que, aquietan o adormecen el sistema nervioso, las estimulantes, como es este fentanilo y este cristal, sobre todo esas, y las alucinógenas, mm, que crean una realidad totalmente alterna, en otra dimensión, aún estando aquí. Y una cosa tremenda, o sea, porque hay narraciones que a mí se me hacen extraordinarias de mundos que yo ni siquiera me mm, imaginaba, o sea, ni en aquel cuento de Dickens o de algún otro ujú, escritor, de maravillosos, no, o sea, una cosa totalmente distinta que ni me pasaba por la cabeza, pero buscando eso, porque cuando ya uno busca a esos antecedentes, incluso familiares, encontramos esa intoxicación en la sociedad, porque si en la familia no te pudieron brindar ni esa protección, hubo muchos abusos, cuestiones de sexuales incluso, abandonos, rechazos, golpes, sobre todo eso, y un ejemplo paternal donde pues también empedernido el padre o la madre consumían, se gesta pues también que sean propensos los jóvenes a eso, ¿no? Y hay muchos padres que decían, es que ¿por qué no agarró mi mal ejemplo? Decían. mm. ¿Cómo que mal ejemplo, señor? Sí, o sea, si yo lo hago, pues él no. Ah, caray, ¿verdad? Yo decía lo mismo, decía, pues es que póngase a pensar, o sea, también con el ejemplo uno predica y usted viene a quererlo corregir, quiere venir a decirme y a nosotros, a todo el equipo terapéutico, que seamos duros con él Ujú, y cuando le confrontamos a usted estas cosas donde usted se equivocó y no quiere asumir una responsabilidad, porque pesa la responsabilidad, o sea, y claro. mucho, y prefiere venir aquí y no dar la cara, no trabajar terapéuticamente hablando, pues tampoco me pida que yo haga esto si usted no reconoce, ¿no? Mira qué curioso, digo, porque tengo una pregunta ahorita que te voy a hacer, ¿no? Pero justamente parece que no hay mucha distinción en cuanto a que lo que pudiese suscitar que una persona se vuelva toxicómana, eh, esté establecida una relación con los padres, ¿no? Te voy a decir por qué, porque cuando he atendido adolescentes, ¿sí? Pues, evidentemente, cuando no son mayores de edad, tiene que venir sus padres, ¿verdad? Para, pues, todo esto de la seguridad y todo lo que se ejerce con un menor de edad. Pero cuando me ha tocado entrevistar a los padres de esos adolescentes que vienen a consulta, ojo, los que sí vienen, porque luego cuando uno les dice: "Es que usted también tiene que venir", y es cuando dejan de venir todos, ¿no? Es Ujú, como es que hay padres que justamente dicen, pues, es como si mandaran a su hijo con un mecánico, ¿no? ujú, Como si fuera un carro, arréglemelo, y ahí vemos qué rollo después, ¿no? Pero justamente cuando uno habla con esos padres de esos hijos que tienen ciertos comportamientos que son
dirían algunos psicólogos desadaptativos, yo acá digo angustiantes, mm, ¿sí? Estos padres lo que parece que les falta es ese sentido de responsabilidad hacia sus hijos, ¿no? Es como si se eximieran de toda condición de responsabilidad de lo que tiene su hijo, y entonces su hijo fuera el único culpable de sus padecimientos, ¿sí? Como ujú, ente dividido o como un ente separado de lo que es el padre y las enseñanzas del mismo, ¿no? mm, Un caso que tuve hace tiempo, bueno, el año pasado justamente, ¿no? De un chico de unos ¿qué serían? 14 años, más o menos, ujú, con problemas, de conducta y con problemas de identificación allí en su escuela, que le impedían relacionarse con sus amigos, ¿no? El chico era una persona que estaba muy obsesionada con el gimnasio, quería hacer mucho ejercicio, incluso a su edad, a esa edad, 13, 14 años, el chico este ya consumía proteínas, suplementos alimenticios, anabólicos, ujú, cuestiones químicas para ujú, levantar más peso, ¿sí? Y estaba con esta idea de en algún futuro poder meterse esteroides, ¿no? Es bien curioso porque el papá me dice, cuando lo entrevisto al papá, me dice: "Es que yo ya lo regañé". Cabe resaltar que eran personas de dinero, ujú, ¿sí? Me dice: "Yo ya lo regañé y entonces ya le quité su chef personal para como motivo de regaño, ¿sí? Para que no siga haciendo lo que está haciendo". ujú, Regaños que pasan como por otra área, otra esfera, otra realidad, donde incluso pareciera no se quiere ver lo que en realidad está sucediendo, ¿no? ujú. Entonces, todas estas situaciones que tú mencionas, pues, evidentemente vienen de un núcleo donde la persona abstrae lo que va a ser su realidad para después, ¿no? Tú dices, a ver, hay personas que sí pueden volverse o caer en la adicción y otras que no, y que viven en un mismo contexto enfermo. La pregunta pertinente que tengo que hacerte es, ¿tú qué has notado, como común en estas personas? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a caer en la adicción? Pues son diversas, pero, en estadística hablando, lo que más he notado son conflictos con los padres, más que nada, Ujú, inclusive ya grandes. Y es que el problema radica en eso mismo que comentas, ¿no? Que los avientan a los centros de tratamiento. O sea, yo tengo, pues, la fortuna de poder hablar en esos 3 niveles que le sí, digo por ponerle algún nombre, ¿no? Porque hay una cuestión que es clínica, ujú, donde hay médicos, psiquiatras, consejeros y terapeutas, y el control lo lleva un responsable sanitario que tiene que ser un médico especializado en adicciones. Una comunidad terapéutica, que es un modelo, si mal no recuerdo, nació en Colombia, donde la responsabilidad es como tipo mixta, o sea, tiene una parte profesional y una parte de ayuda mutua, que es entre mismos adictos o los famosos llamados padrinos, que ofrecen ese tipo también de ayuda, pero el control lo tienen ellos, y mm, viene a auxiliar o como parte complementaria a la parte profesional. Y los famosos anexos, que es simplemente ayuda mutua, donde, pues, tienen muy, muy mala fama aquí con nosotros, donde sí, hacen ese tipo de malas prácticas que conozco desde castigos muy severos, cosas horribles que he visto, no, para nada estoy de acuerdo, y he trabajado, pues, donde más trabajo, pues, es en la cuestión clínica, pues, donde hay un ujú, tratamiento integral, ¿no? Y en este caso, pues, lo que más sucede, o las razones más específicas, son problemas en la misma familia, o sea, en el entorno. O sea, ujú, son padres que sí gráficamente los avientan y les dicen: "Pues arréglemelo, yo no he hecho nada, yo le he dado todo". Incluso mm, recuerdo a una señora, una paciente, no era la que estaba internada, internó a su pequeño hijo. Em, de repente la señora, pues, quería llamar a la hora que se le diera la gana, quería llamar cada 2 horas, quería que le pasáramos al muchachín el teléfono, quería tener control del tratamiento, quería sugerirnos cómo tratar a su hijo, quería saber si ya se durmió, y le pusimos un alto, ¿no? Esa ujú, labor me tocó a mí, o sea, ¿sabe qué? Suéltelo, déjenos el caso, ¿no? Si lo trajo aquí es porque
se dio cuenta que necesita ayuda, ¿no? Sí, okey. Entonces, al día siguiente, de repente nos dejaba camisas de Elmo, nos dejaba ¿Qué edad tenía? camisas, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué edad crees que tenía el hijito? A ver, que yo, por lo que dices, unos 13 años, ¿no? No aceptamos menores de edad. De hecho, está en contra de la ley hacer eso. Ajá, ¿Cuántos crees? Una oportunidad más. ¿18? 42. Ave María. Okey, Su okey. su cobija de Abelardo, con todos los Okey. mopeds, y, pues, terminó abortando el tratamiento la señora, o sea, bien quitada de la pena, ya pensionada, sola, viuda, y, lo sacó a las 3 semanas. Nuestro tratamiento es de 3 meses, y si el convenio, pues, dice que si lo sacas antes tienes que liquidar el tratamiento, no le valió y nos pagó todo. ¿Y todo por qué? Porque no le dejé pasar una almohada Soñare, porque Ujú. las almohadas, pues, suelen meter drogas o cosas Droga. así. Le digo: "Es que aquí tenemos almohadas cómodas, no la necesita". "No, mi hijo no va a dormir". Señor, en cuanto toca la cama se duerme. Es más, me cuesta trabajo levantarlo. Qué curioso. Y yo me cuestionaba, entonces, ¿quién está más enfermo, pues, o quién propicia esto, no? Y en la indagación del caso familiar, toda esta entrevista, y porque la señora era dura, de un hueso duro de roer, no quería soltar muchas Ujú. cosas, pero me di cuenta que, resulta que los 2 hijos mayores que tenía, profesionistas, exitosos, no le pedían ni un centavo a la señora, ni siquiera la iban a ver. Después entendí las razones, porque la señora es Ujú. aprensiva, es controladora, y ellos con sus hijos, y muy bien, o sea, el marido la deja, de esos 2 hijos mayores, se hace otra pareja, pero este no se hace responsable de este hijo, o sea, lo abandona. Entonces viene el otro papá, se lleva a sus hijos bien felices, y la señora se puso en un papel de: "Es que mi hijo es víctima", y le dio todo, ¿no? Me decía: "Es que no entiendo, mire, yo le compré una casa en el Tapatío". "Ah, muy bien". Y le Al hijo. compré, sí, le compré un Ford Figo para que lo trabajara como Uber. Muy bien. No, y la recámara principal tiene jacuzzi. Ah, Muy caray. bien. No, y también le doy dinero a su esposa y a sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 5. Madre mía. Y yo así de, lo primero que pensé fue: "Adópteme", ¿no? Yo sería un buen hijo, así. Bueno, que quizás te Sí, acababas sí. igual, ¿eh? Enfermísimo, sí, el Ajá. asunto. Pero dije: "Bueno, casa, carro, mantiene", dije: "La señora esposa de este chavalito de 42 años, entendía las razones por qué nos dejaba, porque nunca se paró en la clínica, nunca preguntó por el Mm. muchacho". Pero la señora le está dando dinero, está manteniendo a los hijos, y mientras lo tenga encerrado, ella puede hacer lo que se le da la gana, me parecía. Okey. Entonces, la señora, investigando, era una cuestión perversa. Claro, ¿Por claro. qué? Porque si desarrolló, digamos, no contraria, pero una enfermedad que se desarrolla con las adicciones, con los familiares más cercanos, es, una cuestión dependiente, muy Ujú. dependiente, incluso a niveles que ni te imaginas. Entonces, la misión de esta señora, en la cuestión, digamos, buena, positiva, por decirle de alguna manera, era sacar a su hijo adelante, pero la cuestión perversa era: "Jamás te vas a ir". Mira. Porque siempre vas a estar para mí, y yo siempre te voy a cuidar y nunca vas a crecer. Como tipo esta posesión de la película de Psicosis, que la señora ya Sí. muerta toma a Norman y hasta lo Ujú, manipula, ¿no? O sea, algo así, porque ujú. no podía hacer vida con nadie en este hombre, y estaba súper orgánico, la señora más, y yo decía: "Okey, son personas que tienen dinero, pero una salud mental pobre, pobre". Sí, que ser rico no significa, tener salubridad, en la mente, ¿no? Mm, Equilibrio allí. A ver, qué interesante, ¿no? Porque sí, a todas luces se lee algo perverso de todo esto. súper de perverso de la madre. Inclusive llegué a la conclusión de que lo único independiente que tenía este hombre era drogarse. Mira, Eso era lo único que hacía por claro. él. Entonces, lo hacía con fines de escapar de la mamá, de huirle, de tratar de que no se lo comiera, porque, pues, no existía un padre que le pusiera un alto a que se lo comiera la mamá. No existió esa figura del llamar al nombre del padre que llama Lacan, no existió. Ujú. No hubo, porque la señora, pues, sus padres ya habían muerto. ¿Lo corrió? No hubo abuelo, y el señor no se hizo responsable de este hombre. Ujú. Desde muy chiquito lo dejó. Oye, ¿y nunca le preguntaste por qué se fue el papá? No me quiso decir, increíblemente. Dijo que era un irresponsable, que era un fracasado, incluso lo tachó de adicto.
A mí me llamaba Ujú, la atención de por qué se molestaba tanto con el tema, pero la ujú. cuestión es que si la señora tenía mucha dependencia, pero aparte a mí me brincaban muchos, síntomas, mucha sintomatología de un TLP. Era la señora límite, o sea, de repente tenía ciclos Mm, muy cortos donde ejercía mucha violencia, porque al momento de sacar al muchacho, bueno, al hombre, al por niño. exactamente, por el hecho de que no pasó una almohada Soñare, se fue a pelear con el director de la institución, a amenazarlo, a decirle de todo, y después vino y nos trajo regalos al día siguiente. Gracias por haber aguantado mi hijo estas 3 semanas. A mí me regaló una cajita y dije: "El Rolex, el Ojalá. Rolex". No, eran 3 pares de calcetines de vestir. Yo bien Una agradecido almohada dije: soñare, ¿verdad? "Sí", pero dije: "Bueno", pero el ciclo era tan corto, o sea, de ejercer violencia, insultar, Sí. violentar, agredir, o sea, gritar en la clínica, ponerse eufórica, al día siguiente a traer obsequios para cada uno de los integrantes del equipo terapéutico, a todos nos regaló algo. Sencillito, pero nos regaló por Ujú. haber aguantado a su hijo. ¿Y qué hubo en el hijo? ¿De cambios o qué pasó con él? Ninguno. Era súper protegido de la madre y, pues, ¿Cuánto duró? 3 semanas. 3 Para semanas. bueno, en tratamiento nosotros en eso evaluamos y sacamos un diagnóstico inicial, Ujú, pero técnicamente no hizo nada, solo pasearse, pues la clínica es muy bonita, tiene gimnasio, tiene ujú, alberca, salas de TV muy bonitas, tiene ujú, áreas verdes, les cocinan, hay quien ujú. limpia las habitaciones, Oye, hay ¿es un resort? parece, sí, Mm, pero son sesiones terapéuticas prácticamente una tras otra con 45 minutos de descanso de cada una, más las sesiones individuales, sesiones de consejería, un buen de cosas que se hacen en clínica, ujú, pero realmente la pasan bien. Entonces, este hombre vino a desintoxicarse, por así ujú. decirlo, a tocar piso, que no se me hacía tan fuera de la realidad, y, pues, solo esperar, que lo sacó y tengo entendido que lo llevó a otro lugar. Y el Mm, problema es que si no se cumplen las exigencias de esta señora, lo va a llevar a otro y lugar. así se la va a Y pasar. el lugar en el que a la señora le den la razón y le dejen hacer lo que quieran, o sea, que son Ujú, instituciones que se mueven por el lucro, o sea, mientras me ujú, pague está bien, hacemos como que trabajamos ujú, y no importa, ¿no? No importa, mientras nos ujú, pagues, ¿no? Y son sujetos que, pues, te dejan, 180,000 pesos en mes y medio, 200,000 pesos en mes y medio, 45 días, es el tratamiento primario. Gente que te deja hasta 300,000 pesos en 6 meses, porque regresan. Si los ujú. tratas bien, les agrada, Uh, regresan una y otra vez. ¿Es caro? Pues ahora sí que depende de la población, mira, porque algunos en sociedad, que a mí no me gusta el término, al anexo lo llaman el mal necesario. Ujú, O sea, el mal necesario con esta cuestión como si fueran padres castigadores en la misma sociedad porque los encierran por castigo, o porque ya no saben qué hacer con ellos. Los anexos, son de corte no profesional, ni siquiera tienen nombre de institución, algunos se llaman establecimientos incluso o albergue. algunos funcionan como, espacios de reclutamiento para el tráfico, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo Michoacán y en algunas partes de aquí de Guadalajara Ujú, también, pero es por esa cuestión, pues, que, pues, si son protegidos, pues no. A mí se me hace increíble porque en las clínicas nos hacen una revisión exhaustiva desde permisos, desde expedientes, pero desde entrevistas a nosotros, entrevistas a los pacientes que tenemos, y son como 3 días para tener una certificación. Y yo no me mm, explico porque a veces tenemos calificaciones de 85, 80, 90, que faltan perfeccionar, algunas cosas, y que otras instituciones que son de corte anexo tengan el permiso también. Y digo, es increíble, pero ahí la sí, cuestión es esa, ¿no? Porque pagas em, 200 pesos a la semana, hasta 500 pesos a la semana. Y he visto que pues van al mercado de abastos en una camioneta y la verdura, la fruta que ya se va a echar a perder, la que se traen, la avientas en un caldo, la separas, la que ya de plano no y la que más o menos sí y la que sí, para que la que sí la guardas, la que más o menos de una vez sale, le avientas 4 o 5 latas de B8 y ya sabe a verduras. Una avena en la noche y ya está, suficiente. y esa es su comida. Sí, ese cuesta 500 pesos a la semana y algunos son de puertas abiertas, que la Guau. misma gente los encierra porque los ve tirados, los prepara, digamos, es una cuestión también perversona de que trabajen para la institución, que vayan a Sí. botear, a pedir pesos, dineros, que hagan Ah, pulseritas y las sí. vendan, que hagan donas y las vendan, pero que la gente responsable del lugar, entrecomillado,
se quede con el dinero de el esfuerzo de estos hombres que son, digamos, manipulados y sobre todo con el sentimiento de culpa, porque es como de: "Oye, te encontré Mm, tirado, estabas orinado, estabas defecado, estabas sin familia, yo te rescaté, me debes la vida, entonces vas a hacer lo que yo te estoy diciendo", y se la creen. claro, porque en esta concepción de ser alguien drogadicto, pues, evidentemente lo que hay en ellos es mucha culpa, ¿no? Yo tengo la idea de que una persona que es muy asidua al consumo de sustancias o de lo que sea, o que ahorita Ujú, podemos hablar de consumir lo que sea, ¿sí? Es una persona con mucha culpabilidad. Algo ha pasado y el contexto ha permitido que la única forma de desahogarse sea allí, ¿no? ujú, Incluso hablando de personas que, por ejemplo, cada año están comprándose el celular más nuevo, ¿no? O que ujú, cada cierto tiempo cambian de automóvil, o que compran ropa, zapatos y todo esto, ¿no? Incluso los que apuestan. Todas estas cuestiones perversas que hay dentro de este contexto que permite, entre comillas, este desahogo, que yo no mm, lo llamaría desahogo, más bien, hilando un poco con lo que dices, esta forma de resignificar eso que ellos padecen, ¿no? ujú, Como este intento de de condensar ese sentir en un objeto que les alivie algo de su sufrimiento, como mm, si ellos, bueno, es que se les vende la idea, ¿no? De que ellos no son lo suficiente para sí mismos y entonces ocupan de algo externo que aliviane algo de ellos mismos, ¿no? ujú. Sí. Y fíjate que aquellos que pueden sentir culpa, porque, bueno, esto es una cuestión muy mía, ¿no? Que he Ujú, desarrollado a lo largo de estos años trabajando, ¿no? sí, Ya tengo 6 años trabajando adicciones, de 7 que tengo egresados, 6 los ujú, he dedicado a trabajar ujú, adicciones. Que aquellas personas que tengan la capacidad de sentir y esa cuestión de la autocrítica donde va involucrada la culpa, son muy rescatables. mm, El problema es cuando no tienen ese sentimiento de culpabilidad y solo reaccionan ante instintos, porque, la cuestión, por ejemplo, con este término del insight, en mi práctica clínica yo he visto que, pues, al menos 2 de 10 son los que tienen que esa capacidad de okey, poder hacer insight, de poder sentir esa cuestión de la culpa, lo cual lo rescata, porque dependiendo del lugar, pues, porque allá la usan para destruir en el anexo. ujú, En la comunidad terapéutica, algunos la usan, de manera profesional y en la manera clínica la usamos como una culpa productiva, una culpa donde nosotros empujamos, una, a no volverlo a hacer, ujú, empezando, ¿no? Y 2 a hacer esa resignificación de todo lo que puede pesar acá en la espalda, de lo que se ha cometido, de los daños ocasionados, eh, para hacer un cambio y para crear un concepto que nosotros llamamos conciencia de enfermedad. ¿Por qué? ajá, Porque si las familias mismas, la sociedad, es que es un vicio y no concientizamos que es una mm, enfermedad que tiene bases epistemológicas, que tiene un buen de connotaciones y tiene tratamientos complejísimos e inclusive si la cuestión es dual, o sea, digamos, un trastorno límite de la personalidad y le sumas la adicción, un trastorno de la conducta alimentaria y le sumas la adicción, o sea, se vuelve una patología dual. Y así como las vías del tren, el tratamiento tiene que ir enfocado a tratar las 2 patologías. He tenido antisociales que son personas que tienen esos rasgos antisociales, o incluso me atrevería a decir que solo un antisocial he atendido, que tienen también la adicción, ellos no son capaces de sentir culpa. Los que son ujú, antisociales puros no, o sea, son personas que gozan, pues, de ese tipo de sufrimiento y que se ujú, dedican a esta cuestión de obtener su placer sin importar a quién aplasten y a quién se lleven entre los pies, ujú, incluyendo hijos, incluyendo padres, o sea, todos. Porque si todos sintieran esa cuestión de la culpa, sería tal vez, me atrevería a decirlo, un poco más sencillo trabajar, ese tipo de cosas en todo el proceso. Pero hay gente que no la siente, sobre todo antisociales, y los que más han sido pesados en trabajar, los que tienen esta personalidad narcisista. Y más aún porque, pues, he atendido gente de rancho bigotona que tiene ujú. sombrero, botas, me ven joven y dicen: "¿Tú qué?", ¿Tú qué ¿no? sabes?
Sí, o sea, no sabes nada, tú eres un jovencillo que todavía no sabes ni qué onda con la vida. Ven, que los ingresos son menores o el carrillo, la troca es mucho menor de gama de los que ellos traen Ujú. y no le hacen caso a nadie, simulan porque pues dentro de la Mm, institución no tienen de otra, pero no hacen nada y realmente esas personas una y otra vez en reincidencias porque no tienen pues esa capacidad de hacer el insight. Y si eso se complica, o sea, me podrías preguntar, incluso los que nos escuchan, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar a la persona que no puede tener insight? Y ujú, lo he visto, fíjate, yo tengo de la generación que fuimos como 180 en los 3 turnos que salimos, ujú. un poquito los que trabajan con adicciones, Sí, no, muy casi pocos. nadie. Yo me puse a investigar, ya nos dieron un anuario, no sé si también lo Ujú. tienes. No. Yo lo investigué y estuve viendo las personas, me puse a postear y stalkear en Facebook y que, pues, vamos a ver qué se dedican, ¿no? Muchos en RH, muchísimos. Sí, sí. Otro poquito en clínicas, otros muchísimos en educativa, también he Ujú, visto muchas personas. Un 10% que no ejerce, 15. Y adicciones los puedo contar con mis manos, realmente no son muchos. Y los que he tratado de pedir ayuda, que referirles pacientes, oye, está bien, pero es adicto en recuperación. No, no, Emilio, no, no, adictos no. No quiero atender adictos. ¿Por qué no? Es que no, adictos no, imagínate, me va a matar aquí en el consultorio, me va a encajar un tenedor en el ojo. Me inventan un sinfín de cosas que digo, bueno, es que si la necesidad de esta población, o sea, si la necesidad también de nuestra ciudad, de nuestro país, es en torno a esto, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? O ujú. sea, ser clasistas o selectivos en qué poblaciones vamos a atender y las adicciones, pues es un fenómeno global, o sea, realmente pasa un sinfín de cosas que ni te imaginas, ¿no? Me ha tocado atender personas que ves psicotizadas con el consumo y que no bajan y no bajan, y por más que utilizas la farmacología, no bajan. He visto personas comerse perro, he visto personas prácticamente como esta personaje mítico de las furias que se arrancan la piel, que sale, parece que en Dante Cuál es el Alighieri. caso más, eh, llamativo, curioso que te ha tocado? Contabas fuera del aire esto de la persona que la viste comerse heces de can, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. qué qué hay de ello? ¿Por qué hacía eso? Él pensaba que eran trufas de chocolate, decía. Y pues teníamos un can en una comunidad que Ujú. trabajé, un Pitbull Blue, muy bonito. Y se comía las heces, ¿no? Pues, la primera vez que lo vi yo, pues, la verdad solté el vómito porque sí se me hacía, Claro, asquerosísimo, pero, pero ¿esa persona estaba bajo el influjo de algo o ya estaba él hizo algo que psicotizado? estaba terrible, ¿no? Y no sé si alguna vez te han bañado con agua fría y agua caliente a la vez, choque térmico que le No, llaman. Esta persona estaba consumiendo éxtasis y luego marihuana, y luego metanfetamina, y luego alcohol, y otra vez marihuana, y luego se le ocurrió tomar el cristal, pulverizarlo oh, y forjar, un cigarro con cannabis y metanfetamina. Se lo echó, entonces, un estimulante con un depresor hizo que se vaya. cruzara. No, pues sí. Entonces, el sujeto estaba súper, hiper, mega psicótico, o sea, Ujú, violentísimo. Para calmarlo tuvieron que intervenir y someterlo 5 personas grandotas, o sea, ujú. fuertes, y no podían. Lo tuvimos que medicar, estuvo, pues, un mes y medio en observación y todavía estaba delirando. Decía que el perro bailaba cumbia, los ladrillos le hablaban, se agarró a fregadazos con mi ventilador. Tiene un ventilador esos que giran y Ujú. están así. De repente se para y lo empieza a golpear, lo dobla, lo quebra. Y, ¿qué pasó? No está escuchando que se está riendo de mí, me dice. Estaba rechinando, le dijiste: "Ah, nada más". No lo contradije, porque Sí, sabes claro. que un psicótico no. A ver, incluso, ¿no? En estas cuestiones psicóticas, uno tiene que seguirle el juego. Bueno, Al menos hasta que baje o lo haga sí, dudar. sí, porque en Mm. análisis, porque sí entiendo esta parte, ¿eh? Muchas personas le temen o le huyen a lo que son cuestiones de la realidad, ¿no? Hay psicólogos que solo se dedican a atender problemas imaginarios, que ellos les llaman así, ¿no? Problemas conductuales leves. ¿No? De que, no sé cómo conseguir trabajo, o estoy triste por esto, ¿no? Pero problemas de la realidad son muy pocos los que se dedican, ¿por qué? Una, creo que no hay la educación necesaria para poder saber, cómo se atienden estos, ¿no? Que la educación, universitaria en psicología, por ejemplo, está deplorable. ¿No? Entonces, eso propicia que tampoco existan muchas aristas a investigar sobre todo esto, ¿sí? 2
que se cree o se sobreentiende que una persona consumidora de lo que sea, de sustancias químicas en este caso, es una persona violenta, que se puede desconectar en cualquier momento y que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, por ahí va el temor, ¿no? De todo esto, pero incluso, atendiendo personas psicóticas, se puede entender que uno tiene que seguir esa realidad que es para ellos, para poder entender más o menos desde dónde están viendo todo eso que se les presenta a ellos allá afuera, ¿no? Que puede ser, mm, digo, puede ser una brújula que guíe o que oriente más o menos desde dónde comenzó todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, incluso pudiendo pensar todo esto, el paciente que mencionas con que consumía Eh, marihuana decías, y que el artista, y que ujú, empezaba a pintar, sí. bueno, hay algo, ¿no?, en esa manera de sublimar ese padecimiento que puede ser llamativa para saber desde dónde viene todo esto, ¿no? Ujú, bastante. Pero mira, fíjate, de esta cuestión del comentario sobre la cuestión de la educación, Ujú, al menos en materia de clínica, ¿no? Porque ujú, hacemos prácticas y estuvimos en prácticas, pero realmente cuando tuve mi primer trabajo en esto me di cuenta que me quedé muy corto, pues, y que, claro, bueno, solo conozco una universidad y una maestría en UDG que sí tratan el tema del fenómeno adictivo, porque creo yo ya está muy rebasado, o sea, somos pocos los que nos sí, dedicamos a esto y pocos profesionales. Inclusive, los que están en altos mandos, gubernamentales, pues, realmente no han estado en la trinchera, como me ha tocado. A mí lo que me sirvió fue de, pues, mira, tenemos este paciente, tiene esto y, pues, arréglatelas. Y yo, ¿cómo que me las arreglo? Pues, hay que tratarlo. Ajá, ¿y cómo, no? ¿cómo, no? Pues sí, ya ves, fuera de aire te contaba de estos chamacos, porque también tuve adolescentes adictos que, aparte de eso, con SIDA, Ujú, y uno se ponían mal, pues, aparte de esa de la adicción, pues, tenían sus rasgos, antisociales, se cortaban y me decían: "A ver, agárreme, ahora sí, nomás con que le caigan los ojos y va a ver". Y, pues, le tenías que entrar, no había de otra, a hablar con ellos, a intentar, de un lado a otro, a ganarte la confianza y a trabajar realmente, terapéuticamente con ellos, porque, pues, los puedes entretener, pero realmente no ujú, mejoran. ¿No? ujú. Y en educación, o al menos en materia de ediciones, pues, no te enseñan esto en la universidad. O sea, yo agradecido con mi escuela, sí, claro, Ujú. pero en estos temas Sí, sí se quedan cortos. quedan muy cortos, porque incluso no es un fenómeno que deje dinero, esa es la verdad, ¿sí? Ujú, No es un fenómeno que se tenga que estudiar y que genere a ver, para los psicólogos, porque para estos dispositivos que se muestran como de ayuda, llámese los anexos, pues, es una derrama económica impresionante, ¿no? Y que no ayudan en nada, sino que simplemente son como lo que decía Foucault de los hospitales, de los hospitales psiquiátricos, de las cárceles, de las escuelas, ¿no? Dispositivos que nada más prolongan el sufrimiento del sujeto y que no alivian nada, ¿sí? mm. A ver, incluso se me genera una duda, ¿una persona adicta puede ya no serlo? Desde la cuestión o la concepción que nosotros trabajamos, no, es adicta toda la vida, pero la cuestión es, el término que manejamos son adictos en recuperación. Por ejemplo, si lo equiparamos con otras enfermedades, am, diabetes, Ujú, podría ser una persona no diabética, puede ser indetectable. ujú, Una persona que tiene SIDA puede ser indetectable, pero la enfermedad sigue ahí. Y no esperamos no tenga un repunte, o por ejemplo, una cuestión cancerígena, o mm, sea, tienes tu última quimio, te extirpan el tumor benigno, pero corres el riesgo de que si no te cuidas, se esparza el tumor y te vuelva tengas una reincidencia con sí, cáncer. Y en las adicciones se maneja de la misma manera, o sea, ¿eres adicto en recuperación? Sí, okey, sigo siendo adicto. De hecho, se me ocurre una analogía, no sé si llegaste a ver estas películas de los famosos Avengers, donde hay una escena en la segunda, me parece, en la era de Ultrón, donde Iron Man se pelea con el Hulk ya manipulado por Wanda y toma una armadura, pero empieza a encerrar a Hulk en una cámara como de titanio. Más o menos es lo que se tiene que hacer con el fenómeno adictivo, o sea, la enfermedad mm, vive ahí, la enfermedad de la adicción le llamamos, y se tiene que mantener encapsulada. El problema es que como el agua, cuando uno se descuida, busca salidas. Por ejemplo, tenemos un término que llamamos adicción cruzada. ujú,
Hay personas que dicen: "Es que mi problema es el alcohol", y resulta que vuelven a internarse, pero ahora por ludopatía. "Es que Sí, mi sí. problema es el cristal", y de repente empiezan a desarrollar conductas, alimentarias severas. Ujú, "Es que mi problema son estas sustancias", pero de repente, pues, al momento de medicarse empiezan a agarrar una cartera completa de clonazepam, de ujú, Tafil, todas las benzodiazepinas que se te ocurran, ujú, y entonces sigue siendo lo mismo, o sea, no es la sustancia, es el fenómeno de la adicción, que se compone ujú, de un buen de cosas que generan el problema, porque mágicamente, digamos, por ponerlo de una manera, cuando una persona es internada, sea anexo, comunidad terapéutica o clínica especializada, deja de consumir y el problema no se quitó, o sea, sigue ahí y se puede manifestar de diversas formas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, hacerles entender en el tratamiento a las personas que la adicción vive en ellos, que no se quita, que es incurable, que se tiene que tratar y hay que tener ciertos cuidados y mantenernos al margen de lo que llamamos los famosos focos rojos. O sea, son situaciones, personas, lugares, alguna cosa en específico que te haga acercarte a eso. Por ejemplo, una prueba muy sencilla que me encanta hacer en la clínica, em, con sobre todo jóvenes ujú. entre 29 y 20 años. Estamos en una junta multifamiliar, están sus familias y ellos, y yo empiezo a cantar. Empiezo: "Soy michoacano hasta el top", y le siguen algunos que otros. Y la canción dice: "Y me gusta la loquera, la mota y el pueblo blanco, y también la borrachera", etcétera, etcétera. Pero se prenden los jóvenes, o sea, se motivan, Se identifican se con ven eso. entusiasmados, exactamente, pero la música les provoca esa sensación de querer Mm, su vida loca, por así decirlo, les provoca una sensación de querer volver a probar la sustancia, porque también cuando dejan de consumir, pues, oh sorpresa, empiezan los malestares. De repente me dicen: "Ay, es que me duele la abuela", pues claro, ya no estás drogado. "Es que me duele aquí", pues claro, ya no estás drogado. "Ocupamos llevarlo al dentista", sí, ya sé. "Y ocupamos esto, y este estudio, y este estudio". Y en las mujeres un desorden hormonal, pues claro, ya no están drogados. Los problemas sobrevienen cuando ya dejas de estar intoxicado y te das cuenta de la realidad, los daños ocasionados, y todo lo que hiciste en familia, inclusive, o sea, el caso más grave que he visto de daños, o sea, recuerdo muy bien, y ese ni siquiera fue en la clínica, fue mi vivencia personal. Cuando, pues, un viejo conocido, cuando éramos jovencitos, tenía su camioneta, se quiso ir a comprar más droga, nadie lo acompañó, se fue y se estrelló en una esquina de un lugar y se aventó una abuelita y a su nieta la piernitas abajo y cuerpo en en el cofre. La partió a la mitad. Tuvo un proceso penal, no sé cómo la libró, se iba a casar, no se casó, pero, o sea, para una niña así de 6 7 años, partirla a la mitad, yo le dije: "Si con esto no entiendes, yo no sé qué tiene que pasarte para, que sí, puedas entender", ¿no? Digamos, en el tratamiento, en un término muy coloquial, le llamamos el fondo de sufrimiento. O sea, donde alguien puede llegar a ujú. sentir esa culpabilidad tan tremenda, pero como peso para generar el cambio. No entendió, siguió en su consumo. ¿Y ahora qué crees que le pasó? Tiene insuficiencia renal a sus cortos 30 años. Bueno. Tantas cosas que se metió, y ya le volví a decir, le dije: "Pues mira, ya está cerca de morir, o sea, y ahora sí, amigo, ¿qué te puedo decir?". A ver, es que incluso esto que tú mencionas es importantísimo, porque uno cree que las adicciones son solamente eso, la imposibilidad de no tener el control sobre tu cuerpo y buscar soluciones externas que alivien o olviden lo que uno padece, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hace tiempo trabajé dando clases en preparatoria. Dije: "Pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué hay acá", ¿no? Horrible, horrible experiencia, la verdad, ¿no? Y eran 2 preparatorias privadas, una de un nivel superior aquí en Guadalajara, otra más o menos, pero la onda es que me encontré con grupos donde la mayoría de esos alumnos, de esas personas de entre 15, 18 años, eran asiduos consumidores, y no solo de marihuana, ¿sí? Sino de otras sustancias que, pues, ellos ahí
movían, ¿no? Y que incluso vendían allí, ¿no? Que entre ellos vendían. La cosa era que algunos alumnos preferían irse a un parque a drogarse que entrar a clases, ¿no? Y ellos mismos elogiaban, adulaban eso, ¿no? Es decir, sí, soy alguien que puede drogarse y que elige esto antes de lo otro, como si incluso el goce de que permite la droga estuviera antes Ujú, que el deber superyoico moral, ¿no? ujú, Incluso, a ver, esto es una teoría que se estudia, un psicoanalista italiano que ando leyendo lo estudia, ¿no? Y dice que paradójicamente este deber, el deber ser que establece condiciones morales dentro de la realidad, ha mutado, ha cambiado. O sea, ya no es el deber ser por cuestiones morales, sino que ahora lo que se nos implica y lo que favorece todo esto es el debes gozar. El goce como deber lo marca, ¿no? Es, si tú no gozas, no eres nadie. Si no ujú, consumes, no eres nadie, ¿sí? Si no haces sin cualquier cosa, si no juegas, si no apuestas, no eres nadie, ¿no? Si no engañas, no eres nadie, ujú, ¿sí? Y entonces esta cuestión, pues, como que se agarra de un vacío, justo de un vacío que no está anudado a nada, y lo único que queda es como, pues, la duda, como una especie de eslabón perdido que sostiene una realidad que se altera. ujú. ¿Y qué es lo que sigue propiciando todo esto? La cultura. Con la música, sobre todo, que te decía. Con la música, Por ejemplo, en exacto. estas prepas, de nivel socioeconómico, pues, alto, lo Sí. que mucho se consume es el famoso Watts. Y Ándale. esta pluma Sí. electrónica Sí, sí, sí. tiene la función, o sea, sí, porque no es, con fuego, pues, no es quemado, calienta, Es es como como un un horno, ajá, haz de cuenta, un mini hornito. Y lo que hace, pues, es neutralizar olores, ya. o sea, no Es huele. vapor, al fin, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces, calienta la cuestión cannabinoide en aceite, Ujú, pero no genera un olor. O sea, es ujú, como si lo equiparamos con el vodka, ¿no? No huele, no se ujú. ve como agua. Y uno lo puede traer una Y botellita de cielo que tú quieras y se lo toma en la escuela. Y Mm, es igual, o sea, pega igual. no. Si, digamos, lo ponemos en un número, fumada te pega por uno y el watts por 15. Ah, cabrón. Y es mucho más fácil psicotizarte y los daños son más rápidos. En menos de un año está súper mal. He tenido muchos chavitos de veintitantos con un nivel socioeconómico Sí. alto Háblame más de que esto, consumen de esto. háblame más. Está interesantísimo porque Sí, yo lo vi. es que te pueden decir: "Es un cigarro electrónico", ¿y cómo les dices que no? Yo veía chamaquitos como con 5 de esas cosas. Eso es lo que comercializan. Eso es lo que se comercializa, porque una plumita de esas te cuesta entre 1,400 y 2,500 pesos. Está caro. Por eso el nivel socioeconómico, o sea, Ujú, se vende nada más en esos lugares, o sea, y el problema es que como pega mucho más fuerte, o sea, incluso hay quien hace brownies y ujú, galletas, o sea, fumada pega uno, el brownie, la galleta 5 o 6, y digamos por 15 o hasta 20 la pluma electrónica. El problema es que en las escuelas no hay una regularización con ese tipo de cosas, y la cultura de ujú. prevención, como ya lo mencionamos al principio, pues es nula. Y Sí, como no es, hay, una no cuestión, importa. digamos, aunque no es muy del tema, pues con esto de la mercantilización de la educación, Ujú, mientras les pagues, haz lo que quieras y no sí. destruyas nada, ¿no? Si se van a ir al parque a drogar y luego se van a meter, pues, total, ya me pagaron, ¿no? Y ellos felices, o sea, los dueños sobre todo, pero Ujú. cómo educar también con una población estudiantil donde está intoxicada. Mira, ¿Cómo educar o cómo prever eso si también los padres piensan que es un cigarro electrónico? ¿Cómo prever también esta cuestión si a los maestros pues no nos dan también el peso necesario para poder intervenir de alguna manera? O sea, yo no he visto pues escuelas todavía donde hagan exámenes antidoping mm, o donde empiecen a hacer un sondeo, pues, de su misma población estudiantil donde puedan rescatar alumnos todavía, porque espera, ¿no? Yo estuve en una prepa de Miravalle muy famosa, yo creo que más de lo que uno de los que nos escuchan la va a conocer, donde pues técnicamente había un lugar, unas rocas donde salía toda la gente a fumar marihuana y se metían marihuana y en las canchas se fumaba marihuana y ujú, salías y la gente seguía haciendo lo mismo. Las aguas ujú, locas, la fiestota con los comités estudiantiles, o sea, ujú.
lo hacen, incluso no ni siquiera en las privadas. Nada más dependiendo ahora sí la el cuánto Bueno, dinero tengas, sí. es la calidad también del producto que compres. Por ejemplo, mencionabas, ¿no?, que el regulador principal de qué se consume, pues sí es el crimen organizado. Cuando yo era niño, se comercializaba mucho lo inhalante, Mm, litros, 3 litros, compraba un amigo, compraba 3 litros cada semana, ¿no? Y una botella esas de Seven, se la llenaban de inhalantes, ¿no? Puro tiner ahí. ujú. Resulta que, pues, empezó a morir mucha gente, empezó a perder el Clientela. clientela, pues, ese mercado, Ujú, y de un día para otro se prohibió la venta de inhalantes. Entonces, ujú, al consumidor de inhalantes, que le encantaba el inhalante, es una sustancia muy volátil, de hecho, en poco tiempo te hace unos efectos terribles. Me acuerdo de un amigo que le estaba hablando a un poste y decía: "¿No tiene calor, señor?". Y yo: "Un poste". "No, tiene calor, vámonos, vente". Miguel, le vamos a llamar por ujú, anonimato, no sé, así. Y le decía: "Ay, Miguel", ¿no? Y me lo llevaba, y le decía: "Vente, vamos ujú, a jugar fútbol, vamos a correr", porque también el efecto se pierde de manera rápida. ujú, Muy buen futbolista. mm, Y se le bajaba y decía: "¿Qué andaba haciendo? Le estás hablando de ese poste". "¿Neta?". "Sí". Y quedó mal, o sea, los efectos a la larga sí, quedan horribles. Entonces se prohíbe la venta de inhalantes y empiezan a meter pura marihuana. Y ya de repente toda la sociedad donde yo crecí, marihuana. Se quita también eso, el mercado empieza a bajar y empiezan a meter, ya lo que es la metanfetamina, el cristal, porque es muy barato y huele horrible, de hecho. Y es muy fácil de comercializar, entonces ahora se vende nada más eso. Hasta que ellos decidan que se va a vender, empiezan a cambiar el mismo nivel o la misma clase de ujú, adictos. Por ejemplo, hay algunos que dicen, algunos compañeros que dicen que esta cuestión del cristal o la metanfetamina es la cocaína de los pobres. La mm, micha es un cuadrito como de este tamaño, esa cuesta como unos 1,400 pesos, cocaína pura. ujú, Y el cristal, una bolsa como este tamañito, te anda costando 100 pesos, menos, dependiendo de las zonas. O sea, entre los mismos pacientes que se atienden, pues te dicen cómo está el mercado. O sea, no es necesario ir a las ujú, calles a investigar. Solo es voltear, pues, al ujú, entorno, preguntar y ver esa cuestión. O sea, yo por eso me enteré de cómo vendían los watts, dónde se ujú. comercializaban y cómo es que han estado afectando a los jóvenes. Porque Demasiado. si algo tiene la marihuana es que te crea una sensación de pereza eterna, por así decirlo. Son Ujú. personas que quieren estar como en una hamaca, en Mazamitla, por así decirlo, en la playa, En la y no playa. hacer nada. Es más, ni siquiera les importa su integridad física, mientras ellos estén a gusto, pachecones, están bien. Ujú, Y es el problema, o sea, la verdad, la afectación es terrible, porque pues si algo afecta, pues el sistema nervioso muy gravemente, pues la marihuana es uno de los principales. Imagínate como zombies, haz de ujú, cuenta, por todo eso. Y con el Watts, si lo potencializas 15 veces más, el daño es prácticamente irreversible. sí. O sea, Y más en personas jóvenes, ¿no? Que todavía no cumplen su maduración biológica, o cognitiva, ¿sí? Que están en pleno desarrollo, pero pareciera que mientras más crece este mercado, la población o los consumidores, son cada vez más jóvenes, ¿no? mm, Como si incluso fuera cada vez más insoportable la realidad a menor tasa, a menor, escala de vida, ¿no? sí, Jóvenes de 13 años, muy mal, no solo consumiendo, sino consumiendo otras circunstancias ahí que producen otros efectos más alterados, más viciosos, ¿no? De más dependencia. Todo esto que se gesta allá afuera, que otra vez, volviendo a lo mismo, una no hay un algo, un interés por voltear a ver a esta población, ¿por qué? Porque igual es una derrama económica importantísima, ¿no? mm, Solamente cuando ya el sujeto está mal, es cuando el sujeto mismo va y se atiende, ¿no? o no lo hacen. Como toda enfermedad, algo que tenemos que entender también en el fenómeno adictivo es que no todos la libran. Ujú. La estadística es pobre, de 22, por así decirlo. Y el promedio de inicial de consumo en edades es 9 años. Uf, O sea, por diversas razones. Entonces,
a eso nos enfrentamos. Realmente la estadística de efectividad en esto es muy pobre. También tenemos pocos recursos y, pues, las capacitaciones las tenemos que buscar los mismos Ujú, profesionales, o sea, no es que se te acerquen, ¿no? ujú, Por obligación, o sea, centros, clínicas, mejor dicho, o centros de tratamiento, por así también decirlo, estamos obligados a reportar al CISBEA, que le llamamos, esa cuestión epidemiológica, ujú, para que al año nos hagan estadísticas. O sea, ante el SECAG, que es uno de los organismos que nos regulan, el CONADIC, que es otro de los organismos a nivel nacional, tenemos que estar reportando qué llega, o sea, que mandar, nuestras sí, evidencias, claro, sin nombre para que ellos hagan estadística también. Y ujú. el problema es que son los que alcanzan a llegar. Mm, yo no tendría recurso para internar a alguien 3 meses por 180,000, Sí, doscientos es lo mil que te iba a pesos. preguntar justamente, ¿cuánto cuesta tratarse una adicción? Mm, es mucho, mucho dinero. Pues mira, la cuestión con la clínica, yo que estoy la que estoy, pues somos de las más baratas en la ciudad. Y estamos Ujú, hablando de 180,000 3 meses. uf, Hay otros lugares que son 250, conocí otro que cobraban 257,000 pesos el mes, 250,000 pesos un mes. ¿y qué tanto se hace? ¿Cuál es el trabajo? Digo, ya lo mencionaste Ujú. hace rato, pero, ¿cuál es el procedimiento por el cual una persona ahí entra y se cobra tanto? Una, la estancia, ¿no? Ujú, También hay gente que les cocina y todo esto, ¿no? sí, Pero la cuestión terapéutica, o al menos, el nivel terapéutico, primero tenemos que empezar con la desintoxicación. Cuando vienen psicóticos es muy difícil hacer un diagnóstico presuntivo porque lo que estamos viendo muy posiblemente un 90% es un efecto de una sustancia. Entonces no podemos decir, pues, ¿sabes qué? Tiene psicosis, tiene ujú, esquizofrenia, porque viene intoxicado. ujú, Y de hecho, para ver así limpiamente una personalidad y poder hacer un diagnóstico, digamos, muy acertado, tendríamos que tener a una persona limpia durante 6 meses. Y es complicadísimo. sí. Hay quien no dura 6 meses limpio. No, pues, ¿sería qué? Ujú. ¿1,000,000 de Hay gente que lo pesos? gasta y hasta más. He conocido Mm, gente que unas fortunas impresionantes. ujú. Por ejemplo, ahí donde estoy yo, pues hubo una persona que en los 5 o 6 años que estoy yo ha entrado 7 veces. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, No, 1,400,000. sí, Ha dejado ahí. pero no ha habido un cambio en él, ¿o Sí, sí? algunos momentos de abstinencia de 5, 6 meses, 7 meses, un año a Ujú, lo mucho, pero vuelve a reincidir y otra vez ujú, regresa, ¿no? Entonces, esos son los lugares como más caros, Oceánica, que es otro, Monte mm, Fénix en Ciudad de México, de los más prestigiados, Kelsen en Estados Unidos, que también es muy bueno, pero hay tratamientos de 45, 28 ujú, días. El problema es que como, los mercados están vendiendo drogas más duras, pues vienen psicotizados, en 28 días es lo que tardan no, en volver a la tierra, uf, o en bajar avión, como le decimos por acá, sí, ¿no? sí, sí, Y realmente no haces nada. Nosotros decidimos del tratamiento que nosotros manejamos un modelo que se llama Minnesota, de 45 días decidimos extenderlo al doble, ujú, porque en 45 días creemos que apenas están bajando por la cuestión psicótica, ¿no? ujú, Y vienen mal, o sea, gente delirando terriblemente. Entonces, después de hacer esa desintoxicación que tendría por la buena, digamos, que dura 21 días, empezamos el tratamiento psicológico ya con un diagnóstico presuntivo donde con ayuda del psiquiatra, con ujú, ayuda del médico y pues los terapeutas empezamos a hacer una historia clínica, psicológica, ¿no? ujú, Donde también intervengo yo en la clínica de trabajo, tengo el puesto de terapeuta familiar, donde hay que buscar historia y rascarle todo lo que se pueda sí, para nosotros hacer un tratamiento personalizado, adecuado a las necesidades de cada paciente, porque no es lo mismo con todos. Y ujú, nunca va a ser lo mismo, no me he topado un caso similar o sea, o igual, digamos, o sea, tiene sus peculiaridades, pero a cada paciente se le da lo que necesita una vez quitándolas, porque no podemos el tratamiento o el motivo de consulta, mejor dicho, siempre en internamientos tiene que ser la cuestión del fenómeno adictivo. Es ujú, la piedra angular más fuerte que tenemos que empezar a remover, sí, porque hay cuestiones con el padre, cuestiones con la madre, cuestiones de duelos, cuestiones de sociedad, abusos, violaciones, un sinfín de cosas que pues el paciente quisiera trabajar, pero tenemos que enfocar a que el motivo de consulta es la adicción en sí. ujú, Quitando eso, encaminarlo a esta cuestión de cómo va a ser su reinserción a la sociedad, porque en tratamiento residencial, pues es técnicamente estar encerrado. Algunos le llaman, aunque la jaula ujú. sea de oro, pues sigue siendo jaula. Y entiendo esa parte. El problema es qué hacer con nuestra libertad. Eso, eso, ¿no? ¿Qué Porque hacemos? porque parece que
evidentemente, y tú lo mencionabas hace rato, estando allí, incluso la necesidad de consumo puede disminuir, bastante. ¿no? ¿Por qué? Porque se está bajo las condiciones estrictas de un espacio en donde se dispone la cura, Mm, ¿no? Pero esto justo, ¿no? Que parece que el sujeto no puede ejercer su libertad, porque una de las tesis de las toxicomanías hay algo aberrante para el sujeto en el afuera que le impide comprometerse con eso, que le impide relacionarse con ese entorno. Hay algo que odia del afuera. Entonces, lo que hace es abstraerse dentro de drogas, ¿no? ujú, Y en esa circunstancia pierde la libertad de ejercerse como ser en el afuera, ujú, ¿no? Y entonces parece que lo que pierden justamente es la condición libertad ujú, que, bueno, no quiero decir que todos tenemos, ¿verdad? Pero que podemos llegar a pensar como sujetos de la sociedad, ¿no? ujú, Porque incluso, pues, y tú lo dices, las personas nunca no es como que la adicción se quite ya, como si fuera un tumor que se quite y ya, ¿no? Sino que incluso pueden estar manifestándose en distintas esferas, ¿no? Un cambio metonímico de eso, pero que incluso en algún momento puede llegarles a ser funcional, ¿no? Digo, ujú, no sé, los alcohólicos anónimos, tú pasas por allí ujú, y parece un humaderal lleno de personas que no toman, pero que fuman o que toman mucho café, ujú, ¿no? Cambian un poco esto, y digo, fumar y tomar café, entre comillas, es menos dañino que tomar alcohol en exceso, entre comillas, pues, ¿no? ujú. Pero que al final esto les ayude a mantenerse. Y me queda claro que es complejo. Súper complejo, o sea, podríamos pasarnos, todo un semestre, yo creo, platicando sobre estos Ujú, temas, porque realmente ejercer nuestra libertad, o sea, implica esta cuestión de una responsabilidad que muchos no quieren, e mm, inclusive llegan a ser funcionales algunas personas que padecen adicción, pero se convierten en este paciente institucionalizado. Por ejemplo, los que son de corte de anexo y comunidades terapéuticas, los turnos de trabajo en ellos suelen ser, entran el lunes en la mañana y se van el sábado en la mañana, o sea, pasan 24 y 24 y 24 encerrados con ellos, funcionan bien. Y algunas personas, al no saber ejercer esa libertad, no responsabilizarse en otro tipo de cosas, prefieren abrir una institución ujú, y dedicar su vida a eso mm. porque en otra manera no funcionan. E inclusive, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, porque cuando, es que recordé en una universidad donde daba clases que había un fenómeno bien peculiar, ¿no? Bueno, esa universidad estaba allá por San Pedrito, y antes, Sí, por Los Arcos, las conozco bien, sí. por allí esas Ujú, universidades, ¿no? No vamos a decir los nombres para no darles promo. Pero justamente, había muchos alumnos, muchos, estoy diciendo unos 5, no había muchos grupos tampoco, pero unas 5, uno por generación, ¿sí? Más o menos, en donde eran personas que habían consumido en tiempos anteriores, que habían estado en anexos, ujú, ¿sí? Como pacientes, que habían sido personas adictas, ¿sí? Y que ahora funcionan como padrinos, ujú, ¿sí? Y que, bueno, lo complementan con los estudios en psicología, que digo, está bien, está chido, ¿no? Esa parte, pero justo se me afigura incluso en esto que decimos que no existe la forma de dejar un vicio tal cual, así de tajantemente, sino que lo cambias por otro. Es como estos futbolistas retirados que se vuelven directores técnicos. Ujú, exactamente, ¿no? ujú, Ese fenómeno a mí me parece muy curioso porque incluso se vuelven, no psicólogos, porque al final hacer psicología de esto es complejo, me imagino, ¿no? ujú, Pero sí se vuelven padrinos, o lo que ellos le llaman padrinos, ¿no? ujú. Es que el problema con eso, porque sería,
una base, ¿no? El modelo Minnesota tiene Ujú, base en el programa de 12 pasos, pero son muchas cosas las que implican, ¿no? Por ejemplo, son en 3 bloques, ¿no? Tienen 12 pasos, que ya es una sugerencia como de cómo vivir, sugerencia. ujú, 12 tradiciones, que es la manera en que la que se tiene que mover una organización de 12 pasos, mm, que es universal eso. Y 12 conceptos, que es como se ofrece una cosa que llaman servicio, de ir a otras comunidades a platicar, ujú, de estar abriendo grupos. El problema es que como el auge que tuvo en los 40 los 50 Alcohólicos Anónimos, querían que se sí, dispersara de manera rápida, dejaron que hicieran lo que quieran, o sea, con un programa de recuperación, porque así como lo enseñan aquí, sobre todo en los anexos, no es así. Mm, Alcohólicos Anónimos no tiene carácter profesional, ujú, no tiene vinculación con ninguna religión, no profesa ningún credo, no está con ningún partido ujú, político, el único fin y requisito es ayudar a alcohólicos, y hicieron una tergiversación porque eso es lo que venden los anexos, ujú, juntas de doble A, y todo el día, y las juntas de mm. doble A son enfocadas a gritarle al otro, al que está enfrente, Sí, sí, ofenderlo, humillarlo, y eso le humillarlo. llaman terapia egorreductora. O lo que no me gusta, un término que he escuchado en muchas personas que han sufrido violencia en esos lugares, que le llaman terapia del miedo. De términos a mí me Sí, parecen ridículos, o sea, totalmente, ¿para qué? em, imagina esto, ¿no? Estás en un lugar, te torturan, te hacen castigos, por ejemplo, te hincan sobre chocolatas hasta que Ujú, se te encarne la chocolata, la sacan, se te ujú, viene la piel, y arde. Son golpes, tablazos, de estar 3 días, gráficamente 3 días parado en el muro, las rodillas truenan, duele horrible, te caes, te levantan y te están picando las costillas con agujas, para que tengas las manos así, todo el tiempo mirando el muro. Y al final te dicen: "Si vuelves te va peor, porque no tienes visita, no puedes ver a tu familia en un año, oye, no te bueno, puedes quejar", y tienen a alguien así como si fueras, imagínate, estoy yo internado, tú fueras mi ujú. visita, hay un hombre parado aquí atrás escuchando lo que hablamos. Y si me quejo y no la pego, así Por me eso va. muchos huyen, Sí, o bueno, y fíjate, los supe de dicen un que los caso, huyen, ¿no? exacto, supe de un caso donde a un paciente que yo tenía le mataron a su papá en lugar de estos. Caray. Entonces, él investigó, se dio cuenta también la señora, los intentó Ujú, demandar, pues no se pudo, y a ella le habían dicho que se escapó, pero en realidad fue ujú, ujú. y no se pudo hacer nada, o sea, y este chavito venía resentido con ese tipo de lugares, porque, pues, algunos le llaman el Claro. mal necesario, y es Ujú, donde entra la parte de la economía, o sea, porque un lugar especializado, la verdad, no cualquiera lo paga. La exacto. verdad, no, o sea, los pacientes que yo tengo en este lado, pues, son ganaderos, son, empresarios, son tequileros, son, ¿Y hay seguros que mm, puedan pagar eso? el problema es hasta ahorita se acaba de conectar el sector salud con Sí. adicciones porque estaban separados. O sea, ya Ujú. es un problema de salud y en las nuevas Sí, reformas sí. lo están metiendo como eso, porque para algunos pacientes, cuando yo hacía justificante o hacía un resumen clínico, muchos no querían eso porque no era considerado una incapacidad. Y yo, ¿por qué Mm, no? Pues si está psicótico, no puede hacer sus cosas. Y ujú, como es una enfermedad, no puedes justificar que pues así lo decide también, o sea, está enfermo. ujú, Y es la peleadera con las instituciones que no, es que ujú, no me sirve tu ¿por qué no? O sea, está la cédula, está mi nombre, está el director, está el responsable ujú, sanitario. Estamos explicando los motivos clínicos de por qué no puede trabajar durante tanto tiempo, porque está en un proceso de ujú, rehabilitación para que pueda volver a trabajar y ser funcional, porque si no ya sería una cuestión discriminatoria, nos meteríamos en un rollo donde al adicto se sí, le discrimina, donde al adicto no se le toma en cuenta y donde empezamos con un rollo ya más político, de corte político, donde empezamos a tratar de hacer ejercer los derechos también de una persona que está así enferma. Y es que lo es, o sea, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente clínico, a la verdad de enfermedades tenemos que hablar también de eso, de incapacidades, de cómo se pueden manifestar, porque ujú, si no se quita y es una recaída o una reincidencia, digamos, en cáncer, por así decirlo, ujú. sí te dan incapacidad. Tienes una cuestión con la diabetes, sí te dan Sí, incapacidad. la cuestión acá creo que versa más en esta concepción, discursiva de cómo se concibe una enfermedad, ¿no? Que Ujú. incluso acá en las adicciones pueden decir, bueno, es que él lo eligió. Esa persona eligió drogarse y por eso es que es así.
Cuando, bueno, hemos visto que las elecciones, no son del todo conscientes cuando se trata de tomar decisiones en los sujetos, ¿verdad? A veces son motivantes más inconscientes lo que nos lleva a actuar de cierta Exacto, forma, ¿no? exacto. Y, por ejemplo, ¿no? Yo veo mucho, a los niños que el DIF quita, por ejemplo, las mamás que les quitan a los niños, mamás que dicen: "Bueno, eh, quítamelo, yo me voy a seguir dando para mí mejor". Y esos niños, muchos de ellos crecen ya con un síndrome de abstinencia, Ujú. ¿sí? Nacen con el síndrome de abstinencia. Nacen con el y eso les propicia, Ujú, además del contexto, evidentemente, este favorecimiento a caer en ello. Además del contexto en donde nos encontramos, evidentemente que no hay que ujú, dejar de lado eso porque, pues, es algo impresionante lo que se está observando, ujú, ¿sí? Y que justamente se está ignorando en demasía ujú, la situación contextual en la que vivimos, porque es como si se quisiera estudiar el fenómeno aisladamente, ujú. ¿no? Y es que me gustaría añadir un par de ejemplos más con esto que Sí, mencionas. Mira, hay jóvenes que tienen esta cuestión del TDAH, ¿no? ujú, Sí. Entonces, hasta los mismos médicos he visto algunos casos donde les dan Ritalin, que a fin de cuentas es drogarlos, que les ajá, empiezan a empastillar y a fin de cuentas es drogarlos. Y como no los quieren tratar, o hay padres incluso que son poco pacientes, pues es muy ujú, fácil que estos jóvenes se enganchen con, sobre todo marihuana, porque mm, encuentran ese aliciente que dicen, ay, por fin estoy tranquilo, relajado con esto, sí, pero por una cuestión de un trastorno ujú, que no es culpa del infante, que no se trató ujú, de maneras adecuadas. sí. Ahora bien, Yo tengo muchos alumnos con ese con síndrome. TLP y Ujú. que consumen marihuana. Ajá, y lo usan medicinalmente Ujú, hasta que esta cuestión de la dependencia ujú, se vuelven adictos. Ahora otro, un niño de 8 años, ese me conmovió. Yo trabajé con estas personas, estas personitas, ujú, que retira el DIF por situaciones ujú, diversas, ¿no? Por padres adictos, una cuestión de violencia, abusos sexuales, sí, etcétera, ¿no? negligencias, Muchos. Y a un niño, pues es 8 añitos, por nombre, bueno, sí me acuerdo, pero le decíamos el el chon. Y él decía, pues, que le quería inhalantes, pues, a fuerzas. Ya cuando le estuve Uf, preguntando, él venía de Guerrero, se escapó en la ujú, bestia de la violencia de la familia, de todo el desmadre, y lo fueron a agarrar, ¿no? Y a mí me conmovía mucho porque platicando con él, hasta me hizo llorar ese niño que decía que, pues, él su razón de consumir era que ya no tenía ya no, yo solté en llanto, ya estaba con él, mm. lo abracé y dije: "No, pues, ¿qué hago? ¿Qué haces con eso, no?". No, no, O sea, no, ¿cómo le pues puedes decir que él elige también? O sí, sea, tiene claro. 8 años y lo único que hace es tapar el hambre que ¿Cómo tiene. lo responsabilizas de eso, no? Sí, muchas veces la pelea que tengo constante con muchas personas, e Ujú, incluso colegas, decirles: "Es que, ¿cómo puedes decir que él elige también?". O sea, no sabes, tienes que investigar todo el para ujú, eso es la historia clínica que te enseñan en la escuela, les digo yo, ujú. ¿no? Si es que la viste, les hasta ya en un plano que ya Ujú, me enojé, ya empiezo a soltar de esas ujú, pedradas, ¿no? Decir, ¿cómo lo sabes? Como este niño, ujú. yo le decía: "Es que su problema es, realmente no tiene nada, Claro. Su nada, problema es la cultura, no tiene nada", como exactamente. lo de muchas personas que yo me he peleado con muchos psicólogos que psicologicizan, ¿no? Ujú. La patología, ¿no? Sí, Y yo digo, a ver, es que muchos de los problemas con los que vienen las personas es la cultura. ujú, No son problemas acá que estés deschavetado de acá, ¿no? Es que hay algo afuera ujú. que le causa un malestar adentro. Bueno, ya lo decía Freud, Sí, exactamente, malestar en la cultura, ¿no? exactamente. Y en esta cuestión de las Ujú, masas también lo he visto, o sea, ujú, muchísimas veces que es esa cuestión de encajar y esa ujú. son diversas o sea, no podemos decir o descartar, Sí. de las cuestiones de salud a la adicción, porque sí es una enfermedad y ya está más que fundamentado, o sea, hay mucha Ujú, investigación, pero el problema es que, no todos lo quieren hacer. O sea, yo he visto que, ujú, en muchas maestrías, ujú. por ejemplo, estaba revisando. Hay una peleadera en algunas porque hay sobrecupo. Sí. Y estaba viendo que casi, casi hasta ruegan porque entren a neurología de las adicciones, Ujú, porque nadie quiere hacerlo. ujú, O en algunas otras que son de más alto impacto, pues tampoco. Y el problema es ese, pues que a mí me entristece ver muchas personas que pues no quieren tratar este fenómeno porque sí tienen ese estigma de los adictos, ¿no? Inclusive
Me pasó, fíjate, yo siempre tuve la inquietud de tatuarme, ¿no? Hasta terminar la carrera, ya Ujú. tener un trabajo, pues lo hice, ¿no? 9. Y a veces camino por una banqueta, y me ha pasado que se cambian de lugar, ¿eh? Se cambian de banqueta. Una vez me detuve y: "Oye, ¿por qué te cambiaste de banqueta?". "No, es que pensé que me ibas a asaltar". Y yo: "Órale". Sí. "¿Por qué?". "Es que, pues, pareces como drogadicto, tienes tatuajes, así". Y eso piensas que son los adictos. La verdad, sí. Mm, Era un hombre, un señor como unos 45, cuarenta sí. y ocho años, le calculé. Y dije: "Bueno, está bien, le agradezco haberse detenido a responderme". Me dice: "Oye, pues, ¿y tú no?". "No, de hecho, tengo una licenciatura y trabajo este Ujú. fenómeno", y se quedó como pasmado, ¿no? Del juicio que había emitido solo Sí. por verme, cuando ni adicto soy. Digo, la cara tengo, diría yo, pero no Bueno, lo soy. y uno incluso llega a mimetizarse con lo que trabaja también, es la cuestión, ¿no? Sí, Pero eso son cuestiones metafísicas del ser, ¿no? Es sumamente complejo todo esto de entender cómo se concibe. Entonces, a ver, y que tampoco intentemos en este espacio ser como religiosos en cuanto a ponderar, ciertas cuestiones de valor en estas circunstancias de consumo, ¿no? A ver, una cosa, el contexto, la realidad, el afuera es feo. Estamos en épocas críticas y hay sujetos que tienen menor capacidad para lidiar con eso. Al final, las drogas van a seguir existiendo, el consumo va a seguir existiendo porque, pues, vivimos en una época capitalista en donde se consume hasta lo inconsumible, y ahí vemos incluso estas personas que se desviven por un programa de televisión, ¿sí? Que creen que lo que sucede en esos programas, esos reality shows es la verdad, es un reflejo de la realidad, y entonces ejercen sus juicios sobre eso, y están al pendiente, y están sobre eso, y basan su personalidad en ello, ¿no? Personas que todo el tiempo están apostando, que están jugando, ujú, personas que mienten sin medida, ujú, ¿no? Personas que roban sin necesidad, políticos, ¿sí? El fútbol. ¿Sí? sí, Esta necesidad de querer más, de querer más, de querer más, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, o aquellos desvalidos, pues, es el consumo de aquello que les favorezca un principio de placer en lo que es la realidad, mm, ¿no? Y no deberíamos tampoco de satanizar eso, de culparlos, o de hacerlos ver como al 100% responsables de su padecer, ¿no? Porque al final pues todos somos víctimas de la cultura. Y verlos, juzgarlos y atacarlos, pues es otra forma de validar que lo que hacen está mal. Y como ellos, en cierta medida, es ver o evidenciar que hay algo mal, pues se sigue haciendo, ujú. ¿no? Sí, o sea, prácticamente, digamos, en esta cuestión de cultural, mm, los llevamos también, los orillamos a cometer este tipo de cosas, porque, pues, realmente el rechazo social es impresionante. Sí. Es muy, muy, muy impresionante. O sea, donde yo crecí, técnicamente así era. Y sigue siendo, ahorita que visito el lugar donde yo Ujú, crecí, colonias donde yo, me paro, donde, pues, camino, vemos esta cuestión de las personas que padecen una adicción como lo peor que puede haber. A mí ujú, me entristece y me sigue entristeciendo muchísimo porque quitando esta cortina de humo, que, pues, es la adicción, cuando busca uno, pues, esta cuestión de la personalidad limpia, son otro tipo de personas, o sea, y realmente se les tiene que tratar como tal. Soy defensor, pues, ujú, de esa idea y, pues, también, claro, o sea, con un seguimiento psicológico en los grupos estos de autoayuda, también nosotros creemos mucho en ellos, o sea, porque son personas como ellos. Es un lugar donde no los juzgan, hayan hecho lo que hayan hecho, se reúnen a platicar, lo que sucede en los días, y es como para ellos donde encuentran un lugar de protección, ¿no? Yo soy más precursor ujú, de los NA, los apoyo más, ujú, Narcóticos Anónimos. ujú, Tienen una estructura, sólida y un seguimiento de lo que es un verdadero programa de recuperación,
sin tergiversar los famosos ujú, 12 pasos, ¿no? Porque acá ujú. lucran, pues, con eso muchas personas y se anuncian, inclusive me han dicho personas como falsos profetas, ¿no? Por así decirlo, y se ponen como ídolos, ¿no? Inclusive, si tú, buscas en YouTube, hay personas que suben esa junta de recuperación como si fuera un circo. Como sí, Los hacen reír, los sí, insultan, 2 horas de estarse gritando y ya eso consideran que es la famosa recuperación y no es cierto. Y eso no se debe de hacer, ni siquiera eso. La base espiritual, digamos, ujú, de un programa de recuperación es el anonimato. Y mm, al momento de mostrarte en YouTube por conseguir likes, ujú, dinero, porque ujú, incluso para traer una persona, esas que aparecen, ujú. te cobran 5,000, 7,000 pesos más viáticos para que vengan Caray. a compartir a tu comunidad, cuando esa cuestión es servicio y es gratis. O sea, uno va de corazón. Y los que yo he invitado, Ujú, por ejemplo, de los grupos a la clínica donde yo trabajo, no te piden ni un solo peso. ujú, Y eso es lo que se tiene que hacer. O sea, en los grupos, estos famosos padrinos, ujú. tergiversan con esto y hacen, pues, un circo, ahora sí, de lo que es un programa de recuperación. Y es por eso que también dejan de creer las personas, y lo único que hacen es deteriorar más el concepto de recuperación, de que sí se puede, y claro que se puede. De hecho, a diferencia de las enfermedades, digamos, de corte más médico, esta se puede mantener capsulada y uno Ujú, puede tener una vida plena, así, mira, totalmente satisfactoria y muy eficiente, aún sabiendo que, ujú, es adicto. ujú, Inclusive, bueno, por anonimato no se puede, ujú, pero ujú, te podría mencionar cantantes muy ujú, reconocidos a nivel nacional que son parte de NA. mm. Digo, yo también te platicaba fuera de cámaras de conocidos Ujú. ahí, deportistas que también, ¿no? Sí, Pero sí. A ver, incluso ya para ir cerrando esto, que evidentemente va a quedar abierta la puerta para venir a hablar de más de esto, porque, pues, es un tema inacabable, ¿sí? ¿Qué propondrías desde esta concepción, tú como psicólogo, psicoanalista, especialista en adicciones y sistémico, qué propondrías para los otros psicólogos, incluso, para los que están estudiando psicología? ¿Hacia dónde voltear? ¿Qué analizar? ¿Qué ver? Porque incluso en la psicología parece que todo está por todos lados, no hay nada sólido, no hay nada que investigar ya, dicen, ujú. ¿sí? Entonces, ¿tú qué propondrías? Para estas nuevas generaciones, Sí, la cuestión de ser escépticos, o sea, de ser quisquillosos, de no quedarse con lo que nos están diciendo y a mm, veces imponiendo, ujú, y investigar por su cuenta, o sea, eliminar paradigmas, empezar a modificar también esa cuestión de un pensamiento ortodoxo y cuadrado que nos pueden enseñar en una universidad, investigar por su cuenta, o sea, porque hay mucha información. Y en el ujú, caso de las adicciones, atreverse, pues, a tratar el fenómeno, porque, digo, no es porque tenga yo muchísimo ujú, tiempo ahí, pero a mí me parece una labor muy noble. Una labor que sí, no todos quieren hacer, y no porque no tengan las capacidades, sino por el prejuicio que existe dentro de nuestros mismos colegas al momento de tratar adictos. O sea, si hay cosas ujú, terribles, sí vamos a ver cosas en clínica como los médicos, cosas ujú, muy, 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 muy graves y casos severos donde, pues, técnicamente, pues, también nos vamos a conmover. ujú, Nos vamos a mover muchísimo, e incluso va a haber temas, que vamos a tener que llevar con nuestros propios, terapeutas, con nuestros propios analistas, ujú, ahí al diván, al consultorio, y que son de suma importancia para seguir haciendo un buen trabajo, porque esta labor que es tan noble a estas nuevas generaciones, les diría yo, que expandan, pues, esta cuestión de la mente y no se dejen llevar por prejuicios, que a fin de cuentas, en su tiempo yo lo hice, yo salí con una idea, salí con muy cuadrado, muy ujú, ortodoxo, y al momento de estar en la trinchera trabajando, mm, aprendí cosas tan maravillosas y que, pues, estos adictos, personas que sufren en un consumo activo, pues, realmente no es una enfermedad y están sufriendo realmente. Y ver y también señalar esta cuestión cultural, porque si algo, tenemos que hacer nosotros es, no olvidar que somos seres que viven en una sociedad, que somos seres sociables, que somos seres sí, que si tenemos un conocimiento lo tenemos que compartir de alguna manera, como estos espacios que tú ujú, generas, con otros colegas en foros,
intercambiar opiniones, levantar la voz, señalar malas prácticas, porque a fin de cuentas es nuestra reputación, es el prestigio. Y hay veces, ¿no? Yo todavía escucho, a mis años, todavía escucho, ir al psicólogo es para locos, todavía. Y a veces hasta en demasía lo sigo escuchando. Gente que se Ujú, niega y que sabe que necesita ayuda, pero no quiere. claro, ¿Por qué? ¿no? Por el mismo estigma. Es que, ¿qué van a decir? Te van a felicitar por hacer un esfuerzo por alivianarte, ¿no? Sí, porque incluso paradójicamente la actual realidad sí es que se nos presenta como un un esfuerzo por atender lo mental, un equilibrio entre lo mental, pero también, por otro lado, algo que está tirando a llevarnos hacia esta pérdida de la cordura, ¿no? Que bueno, que hablar pérdida de la cordura, locura y todo eso, pues tendría que ser muy subjetivo, pero Mm, la cuestión es esa, ¿no? Y yo coincido totalmente contigo en ser críticos de lo que hacemos, ¿sí? Ojalá y se entienda todo esto, digo, la labor que haces es impresionante porque actualmente es lo que hay y es lo que se ve en todas las áreas. Yo tengo pacientes he tenido pacientes ludópatas, cleptómanos, mitómanos, ¿sí? mm, Pacientes incluso con alguna perversión ya establecida, ¿sí? Y con cuestiones de consumo, ¿sí? mm. Ahí digo, ya es el tiempo ya se nos está acabando, luego te cuento de la de ese paciente, Patología dual. ¿sí? Ujú. Pero es lo que hay, es lo que va a llegar a consulta, y uno como psicólogo tendría que voltear a ver eso, Sí. ¿no? A ver si después te armas algún curso o algún seminario y, pues, nos los compartes por acá, ¿va? Ujú. Estaría superpadre armar un seminario, Bien, pero con tiempo lo hacemos, claro que sí. va, pues, lo pensamos. Pues, muchas gracias, Emilio. Por ahí dejo tus datos, por si alguien quiere contactarse, Sí, te ¿sí? agradezco muchísimo. Y, pues, seguimos en estas, ¿va? Sí, un placer y un enorme gustazo venir aquí contigo a compartir, pues, esto que se hace en la clínica, ¿no? Y Sí, seguir acrecentando el acervo cultural en cuestión de conocimiento. que está chidísimo, ¿no? Sí. Va, nos vemos. Hasta luego.